Iniciamos el día de hoy. Y la clase preparada para el día de hoy tiene como título Congruencia de triángulos. Y estamos ubicados en la página número 188. Bueno, entonces veamos. Cuando nos referimos a algo congruente, ¿sí?, quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos acá. Cuando hablamos de la congruencia, sea cual sea la figura, el concepto general hace referencia a lo siguiente. Vamos a esperar que nos cargue la imagen para que tengamos claro entonces qué es la congruencia. La congruencia siempre va a existir con respecto a lados y a ángulos también, ¿verdad? Y son varios criterios que se van a tomar en cuenta para poder determinar si un triángulo es congruente a otro triángulo. Entonces, por favor, tienen 30 segunditos para buscar en Google qué significa la palabra congruencia. Por favor. Minutitos ahí. $30 segunditos para determinar qué significa la palabra congruencia. Como les digo, pueden googlear. Congruencia es la que tenemos aquí en el título. Solo congruencia, por favor. Bueno, entonces, alguien que me pueda mencionar, que pueda decirnos o que lo pueda pegar en el chat. Ajá. Es una relación coherente de ideas, coherentes, acciones y cosas, ¿verdad? Eso es congruencia. Entonces, cuando hablamos de congruencia entre figuras, prácticamente vamos a hablar de relaciones. Solo que en este caso no van a ser de ideas, ¿verdad? Ni mucho menos de acciones, sino van a ser de propiedades de dichas figuras. Creo que me está fallando el internet a ustedes. Pero veamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo un triángulo cualquiera. En donde el triángulo vamos a tener las siguientes características. Vamos a tener acá el vértice M. Vamos a tener lo que es el vértice N. Y vamos a tener lo que es el vértice O. Entonces veamos. Vamos a tener el primer criterio. Y el primer criterio nos dice que es la congruencia de triángulos cuando al lado se refiere. Entonces nos dice que dos triángulos van a ser congruentes. Vamos acá, vamos a señalar lo siguiente. P, Q y R. Entonces, estos triángulos van a ser congruentes si y solo si la distancia que existe de M a O es la misma distancia que existe de P a R. Y también si decimos que la distancia que existe de O a P tiene que ser la misma que existe de R a Q. Y también vamos a asegurar que la distancia que existe de Q a P tiene que ser la misma que existe de M a N. Perdonen, acá tengo un error. Acá es N, chicos. Ah, no, sí está bien. De O a P, acá es lo siguiente. La distancia que existe de O a N, miren,
tiene que estar exactamente la misma que existe de R a Q. Entonces, en otras palabras, o en resumen, ¿qué podemos asegurar que es la congruencia? Entonces, para el primer criterio, que está en el texto y nos dice que el criterio es LLL, que significa criterio lado, lado, lado. Lo que nos está dando a entender es de que un triángulo va a ser congruente si todas las medidas de dos triángulos son iguales en ambos. Estamos hablando de que es un triángulo congruente. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo ahora. Bueno, tenemos el mismo error, ¿verdad? Perdonen ustedes el inconveniente. Entonces lo voy a dibujar, no hay ningún problema. Vamos ahora con criterio número 2. Entonces tenemos criterio número 2. Criterio lado, ángulo, lado. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos dos triángulos. Tenemos aquí un triángulo 1 y aquí vamos a tener un triángulo número 2. Recordemos que los triángulos siempre los vamos a anotar colocándole a los vértices letras, ¿verdad? Entonces tenemos acá ABC. Y vamos a tener aquí y vamos a tener acá. Ok. Entonces, el criterio lado, ángulo, lado nos dice lo siguiente. Nos dice que el ángulo, ¿sí? Que va a existir entre A, B y C. Recuérdense que cuando nos referimos al ángulo, la letra B nos indica que es el vértice. Entonces, este ángulo que está acá. Dice que es congruente sí, solo sí. Este ángulo sería igual entonces al ángulo de EF. Recuérdense que esta parte que estamos acá son generalidades. Quiere decir de que, por ejemplo, cualquier triángulo que tenga esta característica, pues vamos a saber que es congruente. Miren. ¿Por qué? Porque los ángulos van a ser los mismos. Entonces, eso quiere decir de que entonces el lado AB, o sea, lo que forma el ángulo, ¿sí? O sea, este ángulo de acá para acá tiene que ser completamente igual al lado este de acá, ven, de E. Entonces ahí sabemos que son congruentes, ¿verdad? O sea, que tienen la misma medida. ¿Ya? Entonces, a la vez vamos a tener también de que el ángulo que es congruente, la relación es de que estos dos ángulos, si le colocamos aquí alfa y aquí beta, miren, recuérdense que lo podemos colocar con letras griegas, podemos deducir rápidamente entonces que alfa va a ser igual al ángulo beta, ¿verdad? Que esto exactamente es lo mismo que tengo que representar. Entonces, vean pues chicos, en la página 189 vamos a tener también lo que son los demás criterios. Entonces, esos ya queda al momento de la lectura. ¿Sí? Pero la relación prácticamente es la misma, ¿verdad? O sea, el principio de los criterios siempre nos vamos a basar en que las medidas van a ser iguales. Pero entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Entonces, nos va a servir para poder resolver problemas. Entonces, voy a resolver algún problema de los que tenemos en la página número 190. Que se analizan por medio de lo siguiente. Entonces, vamos a ver. Bueno, de verdad sí les quiero pedir una pequeña disculpa con relación a lo que es la proyección del texto, solo que créanme que tengo algunos problemas leves con lo que es la conexión, ¿verdad? Entonces vamos por acá.
Bueno, entonces vamos a revisar esto. Esta página que les voy a proyectar acá es la página número 190, que es lo que tenemos de tarea, ¿verdad? Y acá, también en esta otra página les voy a proyectar la siguiente página del libro también, ¿verdad? Que sería la continuación del trabajo que vamos a realizar o que en este caso ustedes van a realizar en casa el día de hoy, ¿verdad? Que era lo que teníamos dentro de las tareas que les había proyectado anteriormente, ¿verdad? O sea, hasta dónde es donde tenemos que tener ya la tarea. Entonces vamos a dejar acá y voy a regresar al anterior para poder resolver. Bueno, entonces checamos por acá. Ahora bien, analicemos entonces cómo es que se resuelve la tarea. Dice, subraya las proposiciones. Recordemos que proposiciones estamos hablando de oraciones, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar. Dice, dos triángulos rectángulos son congruentes y sus ángulos agudos respectivos son congruentes. ¿Qué es el triángulo rectángulo? Es el triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Congruente. Cuando nos referimos a congruentes, vamos a tener estos criterios que tenemos acá. Miren, en este caso, acá yo les proyecté dos, pero en el libro ustedes tienen dos más, y eso queda de tarea también, que ustedes van a tener que leer esos otros. Entonces, en base a la lectura y a la explicación que les acabo de hacer, ustedes van a venir y van a decir, ah, si esto es verdadero, van a venir y lo van a subrayar. Y si no es verdadero, pues, ¿qué van a hacer? Pues lo van a dejar en blanco. ¿Sí? Vamos a ver acá si esto se subraya. Aquí, ¿ven? Creo que ese color está muy llamativo, ¿verdad ustedes? Vamos a ver si con el celeste. Creo que es igual. Vamos a checar amarillo. Bueno. Peores nada dijeran por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Subrayar. En este caso, miren. Dos triángulos son congruentes y sus homólogos. Supongo que aquí va a haber algún inconveniente con eso. Entonces, si no sabemos qué hacemos, pues le preguntamos a Google. Y ahí está, miren. Entonces, cuando ustedes lean esta parte de acá, ustedes ya van a saber a qué se refiere. Entonces, van a venir y van a subrayar si es verdadero o si es falso. Nada más. Ahora bien, número 2 dice, determina la medida EF. ¿Ven? Si los triángulos ABC, o sea, si este triángulo ABC y DF de la figura son congruentes, entonces, ¿cuál será la medida de AF? Está fácil, sería 9. ¿Por qué? Porque sabemos que si son congruentes, sus lados van a ser iguales. Solo que en este caso, miren, tenemos que tener mucho cuidado acá. Primero me doy cuenta de que vean acá, tenemos 80-60 y aquí tengo 80-40. Entonces, este acá, este que está acá, miren. Disculpen por acá, acá está. Este que está acá quiere decir de que es el mismo ángulo que tenemos acá. Entonces, este 60 que está acá, miren, este acá, obviamente va a ser el restante que tenemos acá. Lo voy a colocar con los mismos colores. O sea, este es el congruente a este. Y obviamente el otro va a ser el restante, ¿verdad? Quiere decir de que este es este. Ahora veamos. Si nos damos cuenta, la distancia EAF es la distancia que existe del ángulo de 80 grados y que va hacia el ángulo de 40 grados. Miren, que es este que tenemos acá. Entonces quiere decir de que esta distancia que está de acá para acá es la misma distancia que congruentemente es la que está de acá para acá. No quiere decir de que porque es la que está abajo, es la que está abajo también aquí. No, sino que tengo que analizar la figura antes de. Entonces lo correcto sería el 15. ¿Y cómo supe que aquí era 40? Rápidamente, ¿por qué? Por las propiedades de los polígonos que tenemos exactamente en la página número. Vamos a ver acá, propiedades de los polígonos, que lo tenemos en la clásica anterior, en donde les mencionaba de que toda suma, recuérdense de esto, chicos, del triángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, ¿verdad? Entonces tenemos que 80 más 40 más 60 nos da 180. Y aquí es como hay esto, 40. Entonces, ¿cómo hallo esto de acá? Dice, analiza los triángulos y establece cuáles son congruentes.
Entonces, ¿cómo analizo eso primero? Primero tengo que tomar en cuenta el 80. Luego voy a tomar el 70. Entonces, quiere decir de que este tercer punto, ¿cuánto sería? Pero lo vamos a marcar con diferentes colores. Ahí está. Entonces vemos acá, miren. Tenemos el ángulo 80, que es este de acá. Luego tenemos el de 70. Y obviamente el restante, ¿cuánto sería? Sería de 30, si no estoy mal. Entonces, lo que ustedes van a tener que realizar es identificar cuál de estos dos o con cuál, qué pareja con quién va a ser congruente a la otra. ¿Sí? ¿Y cómo lo determino? Pues muy fácil, miren. En este caso me doy cuenta de lo siguiente. Miren, este 80, vean, y nos vamos a recordar de las clases anteriores. Este 80 me doy cuenta que el que está enfrente sería el 10. Entonces quiere decir de que el triángulo congruente a este va a ser el que va a tener el 80 como grado y va a tener enfrente el lado de 10. Y acá está. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, miren acá, si verificamos este de acá, miren, este 80 enfrente no tiene nada. Entonces, ¿quiénes son los congruentes acá? 1 y 2. ¿Y será que solo ellos son congruentes? Claro que sí, porque es la única condición que se cumple. Entonces, todo lo demás se realiza bajo los principios de los conceptos que habíamos realizado. ¿Ven? Que prácticamente es simplemente conceptual. ¿Sí? Y la siguiente página también es lo mismo. Lo único que tienen que ustedes identificar es, primero, chicos, muy importante, señalar los puntos, identificar los lados y luego observar los criterios que también están dentro del texto y es lo que está explicado acá, para por último colocar entonces la respuesta que ustedes consideren que se acomode más a lo correcto, según lo que ustedes consideren o según lo que ustedes hayan entendido. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no, pasamos brevemente a comprobar la asistencia. Disculpen ustedes. Recuerden, manitas, chequecitos arriba. Y tomar en cuenta las recomendaciones que les hice al inicio de clase, ¿verdad? Para que no tengamos inconvenientes. Bueno, chicos, que tengan un buen día, se cuidan bastante, por favor. Quienes no han desayunado, pues, ¿qué está pasando? Miren, ya qué hora es. Y quienes ya, pues, qué bueno que hayan iniciado el día con toda la energía posible. Entonces, chicos, nos vemos hasta el día de mañana, solo que el día de mañana tenemos horario diferente, pero que es el mismo que hemos manejado durante ya más de un mes. Entonces, que tengan buen día, chicos. Nos vemos hasta la siguiente ocasión, será.